Hola, mi nombre es Danaida Carranza Vázquez. En esta ocasión, para la materia de psicología infantil, les explicaré el desarrollo embrionario del encéfalo. No podíamos hablar de desarrollo infantil sin hablar paralelamente de los mecanismos de desarrollo cerebral que subyacen en este proceso y que empiezan en el vientre materno. El cerebro es el único órgano del cuerpo que necesita mucho tiempo para crecer y desarrollarse, pasando por cambios anatómicos y funcionales sorprendentes desde la etapa prenatal hasta la adultez temprana. Este fantástico, enigmático y complejo proceso es la enorme demostración de un órgano que constituye un organismo y se constituye a sí mismo. Esta construcción empieza tan solo 3 semanas después de la concepción, cuando la gran mayoría de las mamás aún no sabe que tiene una nueva vida en su vientre. El sistema nervioso central se origina en una lámina repleta de células llamada placa neuronal. Esta se formará en la superficie dorsal del embrión. Posteriormente, esta placa se repliegará sobre sí misma formando un surco que a medida que va pasando el tiempo de gestación se irá haciendo más profunda, con lo cual se cerrarán las paredes que lo componen y se originará un tubo conocido como tubo neuronal. De esta estructura, aún primitiva, se formará la médula espinal, el cerebro y comenzarán a desarrollarse. Su funcionalidad se hará evidente cuando en la tercera semana de desarrollo prenatal sea capaz de coordinar el desarrollo de los demás órganos, permitiendo en muy poco tiempo, por fin, que los padres puedan escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé. A medida que pasan las semanas de gestación, el sistema nervioso va desarrollándose, gracias a varios mecanismos que están involucrados, entre ellos la neurogénesis, que es el nacimiento de células que lo conformarán, la proliferación, que es la multiplicación de las mismas, así como la migración, que hacen las células hasta zonas estables del sistema donde se ubicarán. A medida que estas células siguen proliferándose, el volumen del cerebro aumentará. Esto será, desde la parte superior del tubo neuronal, empezarán a surgir 3 protuberancias, que serán el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que se convertirán en poco tiempo en las diferentes partes del cerebro, mientras que en la parte inferior formará la médula espinal. Conecta el encéfalo y el cerebro con otras zonas del cuerpo. Además, recibe y procesa información sensorial de la piel, articulaciones y músculos. También controla el movimiento de las extremidades y el tronco. La transformación de las 3 protuberancias iniciales, que fueron el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, se desarrollarán 5 vesículas, que serán el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo y mielencéfalo. Y luego, estas en nuevas estructuras que conformarán las diferentes partes del cerebro con todos sus componentes esenciales. Sobre la médula espinal encontramos al rombencéfalo, que se divide en 2 vesículas, mielencéfalo y metencéfalo. Ambas abrigarán las zonas esenciales para la vida y la supervivencia. En el mielencéfalo tenemos que conecta al encéfalo con la médula espinal y es responsable de funciones autónomas vitales. En el metencéfalo sirve como puente entre bulbo, cerebro y cerebelo. Este último dará información sobre el movimiento, coordinará y modificará la actividad resultante de los impulsos y órdenes enviados desde el cerebro. También modula la fuerza y disposición del movimiento y está implicado en el aprendizaje de habilidades motoras y en la memoria. A continuación se encuentra el mesencéfalo. Este no se dividirá, pero controlará muchas funciones sensoriales y motoras, movimientos oculares y coordinación de reflejos visuales y auditivos. También es una estación de relevo para señales auditivas y visuales. Finalmente encontraremos al prosencéfalo. Este se divide en 2 nuevas vesículas, telencéfalo y diencéfalo. De esta última emergerán estructuras como el tálamo y el hipotálamo, que nos darán información sensorial que va destinada de la corteza cerebral, así como también el movimiento, el comportamiento emocional, el aprendizaje y la memoria. También se encargarán de regular el funcionamiento homeostático del organismo, que participará en la regulación y liberación de las hormonas, pues está involucrado
con la sed, el hambre y los patrones de sueño. En el telencéfalo nos dotará de inteligencia, nos proporcionará la capacidad de hablar, de sentir, de aprender, de recordar, de realizar movimientos y de amar, ya que están involucradas partes como el hipocampo, el sistema límbico y la amígdala. La estructura que se forma a partir del prosencéfalo es la corteza cerebral. Esta empieza a desarrollarse aproximadamente en la 8ª semana de gestación. Su proceso de maduración es gradual y sigue durante muchos años después del nacimiento. Tiene 4 zonas específicas denominadas lóbulos, ubicados en los 2 hemisferios cerebrales. Entre ellas podemos encontrar al frontal, que nos da pensamiento, planeamiento, decisión, juicio, resolución de problemas, creatividad, comportamiento, hábitos, valores y es altamente ejecutivo. También tenemos al parietal, que da información sensorial como el tacto, dolor, gusto, presión y temperatura, así como datos espaciales, verbales y físicos. Entre otros tenemos al temporal, que nos da audición, como el tono y la intensidad del sonido, lenguaje, memoria y emoción. Por último tenemos al occipital, que nos da únicamente la información visual. A partir de las 20 semanas de gestación, el sistema nervioso y el cerebro han pasado por sorprendentes transformaciones morfológicas, como lo es constituirse por la participación de aproximadamente 100 millones de células nerviosas llamadas neuronas, que conforman la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central. Una neurona representa 3 regiones esenciales: las dendritas, que reciben información de otras neuronas; el soma, que es el centro metabólico celular, contiene el núcleo que almacena los genes de la célula; y los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, que sintetizan las proteínas de la célula; y el axón, que es la principal unidad conductora de la neurona. Otras células presentes son las glías, las cuales participan en la producción de la mielina, una lipoproteína que recubre el axón, lo aísla y asegura la conducción de la información. Son fundamentales en el proceso de migración, pues sirven de rieles para impulsar a las neuronas hasta su ubicación final en la red. El origen de estas neuronas son las neurogénesis, como ya lo habíamos mencionado, que inician desde la formación del tubo neuronal. A través de conexiones, las neuronas empiezan a comunicarse. Este fenómeno es conocido como citogénesis. A la transferencia de información entre neuronas sucede en sitios de contacto especializados llamados sinapsis, que pueden ser de tipo eléctrico o químico. En el caso de las químicas, la información llega a través de neurotransmisores. En las eléctricas, por medio de pequeñas hendiduras que permiten el paso de la corriente eléctrica. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Gracias.